Es un pionero, al igual que lo fue Sergio Molina, un pionero de los estudios del turismo en nuestro país. Formó parte del movimiento de Nuevo Tiempo Libre. Bueno, aquí los presentes en la mesa, a quienes yo les agradezco esta oportunidad de estar acompañándonos, a Felipe Cuamea, a Daniel Hierro, a Alfonso de Jesús Jiménez y a José de Jesús Quiñones. Tuvimos la oportunidad de conocer su desempeño, su carácter fuerte, franco, y siempre, lo voy a decir así, me voy a permitir decirlo así, siempre muy echado para adelante, ¿no? Manuel. Yo les voy a pedir que hagamos 2 rondas y que por obvio del tiempo solamente podamos hacer comentarios como muy concretos, como cortos, para que se tenga la posibilidad de contar con la participación de todos, incluyendo un momento de diálogo con el público. Y en una primera ronda quisiera que se comentara en relación al ser humano, en relación a la persona, en relación a su vida, a sus experiencias, que pudieran compartir con nosotros las anécdotas y también esta percepción, esta vivencia que tuvieron cercana con él. Le pediría al maestro Quiñones que pudiéramos empezar, por favor. Muchas gracias, buenos días. Yo soy José Quiñones, soy egresado de la Autónoma de Baja California, donde me formé como licenciado en turismo y tuve el gusto y el honor de poder haber compartido, no las aulas personalmente, porque Manuel inició precisamente en esta formación como licenciado en turismo que tenemos en la Autónoma de Baja California. Hoy aquí nos acompaña también su director, pero ahora es una facultad de turismo y mercadotecnia. En aquellos entonces, estamos hablando del 78, ¿no? Algunos de ustedes obviamente no nacían, pero me tocó conocer precisamente a Manuel en los movimientos estudiantiles, donde discutíamos básicamente la formación e inicio de lo que es el licenciado en turismo a nivel nacional, bajo un plan de estudios basado en la teoría general de sistemas, una discusión muy rica sobre los papeles de la antropología, de la psicología, ¿no? de los propios idiomas en el desarrollo y la formación del licenciado en turismo, la comunicación, la parte de la medición, incluso la parte de la formación en cuanto a las leyes. Sobre esta discusión y la participación del estudiante en el plan de estudios, en esta estructura sistémica de la conformación del estudiante en su propio devenir, creo que ayudó mucho en el enriquecimiento y participación que como ser humano Manuel tuvimos a bien conformar algunos movimientos estudiantiles, en el cual, a pesar de ser de diferentes niveles en cuanto a semestre, pues nos ayudó mucho a poder unirnos en causas comunes sociales, de búsqueda de una mejor formación, de una incorporación de mayores elementos y clases sociales a la formación y en la educación superior en el turismo, en este caso en Baja California, ¿no? Yo reconozco a un gran ser humano que aún venido de la Ciudad de México a Tijuana, pudimos hacer una conformación muy grande. Yo también en particular yo soy de Sonora, pero me tocó precisamente vivir algunos momentos con algunos de los aquí presentes. Reconozco también el papel del doctor Felipe Cuamea, precisamente en esta conformación y grupo de apoyo y de un liderazgo en las bases estudiantiles que nos ayudaba mucho precisamente a enriquecer el papel y la visión que desde una persona elegida del centro podía aportar precisamente en este enriquecimiento de la formación de los licenciados en turismo, ¿no? Yo no quisiera extenderme más porque sé que hay una segunda ronda, pero pues reconozco grandemente la aportación que como ser humano, como participación, él brindó también en una formación propia estudiantil y posterior. En la segunda ronda hablaremos a lo mejor de la otra participación que tuve como subsecretario de Turismo en Baja California y la participación que como persona, como consultor y como en la parte de la formación, incluso del trabajo que tuvimos
en común en la Secretaría de Turismo. También reconozco el papel y la conformación aquí de nuestro amigo también en este trabajo del turismo y del pensar, ¿no? del turismo tal cual en el sector, en las esferas del sector público, después en el de la consultoría, ¿no? También en un enriquecimiento de la actividad turística y en el análisis y prospectiva del turismo, ¿no? Yo dejaría ahí, Maribel, de esta primera ronda, sé que somos varios y precisamente para eso lo paso. Gracias. Sí, muy rápidamente. Yo quiero comentar, Manuel, que yo entiendo mucho ustedes esta persona que desde el punto de vista de ser humano era una gente muy receptivo, muy inteligente. Bueno, tengo que decir, yo lo conocía a él porque yo era su empleado, él era mi jefe. Entonces, bueno, era una situación en la que yo, que soy un poco preguntón, ¿cómo decirlo? Afeado, pregunto de formas a veces muy directas y eso a mucha gente no le gusta. Siendo él mi jefe, esto en el sector público, yo lo conocí en el sector público, de pronto parecía ser muy sencillo porque, como bien decía Maribel, era un hombre de carácter fuerte. Pero yo reconozco en Manuel una grandísima facultad, la de escuchar, la de tolerar y la de debatir. Para mí era muy importante porque, bueno, al final uno no siempre está de acuerdo con eso. El asunto es que al jefe no se le discute en general, ¿no? Yo le discutía. Y él siempre lo aceptó de una muy buena manera, cosa que a mí me parecía extraña por un lado, porque había estado en otros ámbitos, básicamente en el sector privado. Pero sí era una cuestión muy importante porque permitía que se desarrollaran las ideas, al toque, digamos. Íbamos así en esta discusión, en donde uno aprende mucho, de hecho. Yo aprendí mucho de Manuel, porque también era una persona que me parece como inteligente, era un gran estratega. A mí, en lo personal, me parece que Manuel, como facultad racional, tenía una capacidad muy grande para establecer estrategias de trabajo, estrategias, caminos para lograr lo que se planteó. Y bueno, eso me parece que fue muy útil para muchas cosas, entre otras para poder pues funcionalizar algunos aspectos que me parecían importantes, no sé si lo serían o no, pero sí eran, por lo menos en la idea, de ir mejorando las condiciones en las que el turismo se desarrolló. Yo creo que ahí lo dejo como parte de lo que yo personalmente reconozco a Manuel, como una gente que el turismo era un apasionado además de eso. Además era tocayo, yo también soy chileno. Manuel apareció como fantasma en Tijuana ya por los años 75-76, aunque él pertenecía a generaciones, él llegó a las mismas edades que nosotros, que un servidor, pero por alguna razón nos integramos en un equipo de trabajo en el que curiosamente había alumnos del primer semestre, era anual el ingreso, alumnos del primero, de segundo y tercer año. Fuimos parte de un excelente experimento curricular. Se ensayaba en aquella universidad, en la escuela, un plan de estudios que, como dijo Quiñones, comíamos, sorbíamos, soñábamos, sudábamos, teoría general del sistema durante 5 años. Nunca recibimos un curso de métodos o de metodología, pero esto era la parte formal de nuestra educación, formación, digamos, pero desde un punto de vista interdisciplinario. Un área cultural, un área cuantitativa, un área de negocios, un área de proyectos, un área social y un área de comunicación. No era muy fácil tratar con Manuel, tenía un genio bastante atravesado, y más cuando se discutía con él y por supuesto se discutía de sus puntos de vista. Pero Manuel era un extraordinario encaminador de almas. Yo a Manuel lo conocía porque él tenía un grupo de compañeros con los que trabajaba. Yo llegué a la universidad y observé, no éramos tantos, observaba lo que hacían. Y en una fiesta de fin de semestre, de Navidad, porque todo el mundo corría a cualquier parte del país, estaba en ¿se escucha? Estaba en la cocina con otro compañero, Manuel, preparándose un trago. Y yo tenía 17 años. Y llegué y le dije, oye, ahora sí. Le dije, yo soy fulano de tal, tú eres Manuel Rodríguez, me interesaría trabajar con usted.
Y volteó a verme así como, pero tú quién eres, no, yo soy Felipe, acabo de entrar por el semestre y he visto lo que hacen y quiero trabajar con ustedes. Bueno, me dijo, entonces te vemos aquí el 2 de enero y me dio una lista de libros sobre metodología de la investigación. Entonces me citaron, o sea, me hicieron un examen para poder aceptar nuestro equipo de trabajo y me sentaron porque no había en ese departamento salas en la alfombra y 3 se pusieron a cuestionarme sobre las lecturas que me habían dejado de tarea el 2 de enero, cuando yo todavía quería estar comiendo tamales allá en Sonora. Pero fue una prueba en términos de que si quieres trabajar hay reglas de trabajo. Y Manuel siempre cuestionaba. Manuel podía ser muy duro y muy irónico, pero era un enorme ser humano. Yo siempre pensaba que se escondía, pero era un tipo muy inteligente, muy agudo, con una gran capacidad de trabajo y de organizar. Y siempre andaba inventando cosas. Y creo que eso era una parte interesante de trabajar en equipo con Manuel. Siempre había trabajos que hacer, inventábamos proyectos y tareas junto con él, y de alguna manera las hacíamos, en medio de cualquier precariedad y de cualquier obstáculo. Era una aventura, digamos, intelectual. Era un ávido fumador de fiesta baronet y rally cuando le alcanzaba para esos cigarros. Y a diferencia de Sergio Molina, que Sergio Molina sí sabía jugar fútbol y muy bien, y creo que hasta ahora me comentó que tenía aspiraciones profesionales cuando era joven, Manuel creía que sabía jugar fútbol, e imagínenselo jugando fútbol en el llano pedregoso de la universidad, con zapatos normales, con un shorts que parecía que iba a ir a la playa y con camisa. Pero era un fanático del fútbol, y si alguien quería hacerlo enojar, era criticarle lo mal que jugaba fútbol. Pero era un tipo excelentemente, era un deleite platicar y discutir con él hasta altas horas de la noche. Y no solamente convivir, sino además compartir, digamos, vivienda con él y otros compañeros. Es un tipo con una gran capacidad, con una agudeza, las veía a la primera, y era muy difícil no aprender estando con él, porque además animaba mucho a la discusión. Era muy exigente, eso hay que reconocérselo, pero siempre era un tipo que buscaba siempre opciones de hacer cosas nuevas y distintas. Nos encantaba meternos en problemas, y creo que esas eran las experiencias que formaron que dieron, digamos, que determinaron buena parte de la formación de las generaciones que pasamos por ese experimento, digamos, curricular en aquellos tiempos, a finales de los 70 en la UABC, allá en Tijuana. Hasta ahí dejaré mi primera semblanza. En mi caso, conocí a Manuel Rodríguez en el 84. Yo era el típico funcionario nombrado gerente general de operación urbana y regional de Fonatur, que sabía de urbana regional y que no sabía de eso, ¿no? Como pasa con muchos. Entonces ya rápidamente empecé a meterme, a leer, etcétera, me interesaba mucho el tema. Y un día una reunión, no me acuerdo qué fue, en el 83 todavía, en el 83 conocí a Manuel, y de inmediato así el contacto se hizo muy bien. Me comentó del grupo de Nuevo Tiempo Libre, empezamos a leer una música en mi casa, tuviste, yo me acuerdo, y pues yo aprendí mucho de él en esa forma, porque por todo lo que acaban de decir los amigos, porque es un tipo que era muy generoso con sus conocimientos, ¿no? Que la fotocopia, el libro, etcétera, etcétera. Manuel era también un personaje por lo siguiente: él venía de una familia de padre español que tenía una empresa grande de madera con sus hermanos. La mamá era hija de un joyero de origen suizo que estaba en la calle de Madero, y con una cultura así muy mezclada, muy abierta. La mamá habla perfectamente francés e inglés, al grado de que en un momento yo conocí al ex secretario de Turismo de México, Arturo Ló. Vino una reunión también de sector y decidimos de traducir ese libro que lo pueden encontrar, que se llama Turismo Social de Olón, que está publicado por Crías, ¿no? Entonces empezamos a hacer aventuras de ese tipo. Me acuerdo yo en el 84 compré la primera Macintosh, que no
vivía en México, de Fayuca, como se dice en aquel entonces, hice la portada del libro, no te acuerdas, y creo que formé el libro, en fin, experiencias muy padres, y seguí conviviendo con él mucho tiempo, al cabo que fue testigo del matrimonio, de mi segundo matrimonio en 2012, para que vean, y muchas veces íbamos a la casa de campo de Morelos, y era clásico que íbamos a una fonda, que era las enchiladas y la cerveza, tallas, y eran discusiones fabulosas. Era un tipo extremadamente abierto, sano, prolífico en sus ideas, dispensaba muchas ideas, y además una cosa muy importante que yo nunca logré, absolutamente abierto a todo, ¿no? Él fue funcionario, excelente funcionario, se aguantó 5 secretarios de Estado, lo que no es poca cosa. Hice el recuento de 75 a 2015, en 40 años hubo 15 secretarios, y él trabajó con 5, ¿no? Lo que marca su capacidad de adaptarse y de adecuarse, no como el lambiscón que se va, no, porque su trabajo era serio, reconocido y aprovechado, se quedó hasta el modo que dijo hasta acá, ¿no? Y se dedicó a la consultoría, la cual lo hizo muy bien, y tuvo el perfil de un buen investigador, lo demostró, menos que en otras veces porque no tenía tiempo, tenía un perfil de excelente funcionario y un perfil de excelente empresario. Fue muy bien con las empresas que hizo, pero además lo hizo menos en dinero, hizo muy bien en calidad, ¿no? A veces las consultorías es cualquier cosa mientras me pagan, y no, la contra era muy riguroso en las metodologías, formó equipos de trabajo, no fue Alfonso, sí, de que esa capacidad de liderazgo, de formar equipo, etcétera, extremadamente importante. Eso es importante, y lo quiero decir a los estudiantes. Quizás les parece trivial lo que contamos, pero yo sigo creyendo que la investigación es trabajo de equipo, pero no de equipo que tengo el jefe y los chalanes, ¿no? Los estudiantes que están en servicio social y los que les pagan $1,000 y que hacen los cuadros, no es mucho más que eso. Es un trabajo de equipo, en la cual todo el mundo aprende, todo el mundo. Y esa es una cosa que también lo encontré mucho en Manuel. Yo a pocos años, a fin de 84, ya había huido de Fonatur, y estaba en la UAM, pero yo creo que ya había aprendido cosas de cómo trabajar en equipo con él, y fue extremadamente interesante. Y además me pasó su amor por el turismo, que era muy fuerte, ¿no? Él me dijo un día que había huido a Tijuana para estar lo más lejos posible de su familia, ¿verdad? Agarró el mapa y dijo, me voy a medio a Tijuana. Tijuana está más lejos. Entonces, ¿qué estudio? Pues turismo, ¿no? Así se hacen las carreras. Y realmente yo creo que aprendió mucho. Además, esa peculiar situación binacional es extremadamente importante para entender el turismo dentro de un contexto mucho más amplio que el turismo de playa, el turismo urbano, etc. Y siempre hemos compartido muchísimo. Hemos intentado de convivir dentro de lo que creo, que yo me dediqué al mundo educativo. Él se dedicó mucho tiempo a la consultoría, y cuando la enfermedad lo atrapó demasiado joven, él había tenido 60 años este año. Fue la ocasión de yo traté de reunir varios de sus amigos que leían un libro antes de su fallecimiento, que ya estaríamos cerca. No lo logré por 2 motivos. Primero, porque fue demasiado rápido, y en segundo lugar, porque se me acumularon las voluntades y quiero estar en el libro de Manuel. Y es un momento en que me di cuenta el arrastre que había tenido, ¿no? Que la gente quería estar y escribir mi libro. Entonces creo que era un pequeño libro homenaje de unos cuates, ¿no? Se volvió un enorme libro de 400, 500 horas, no recuerdo, y con 23 contribuciones, porque realmente era una persona que arrastra. Y esas son personalidades extremadamente fuertes, con liderazgo, que son extremadamente importantes, y a las cuales los jóvenes se tienen que seguir, porque son las que les van a mostrar muchas cosas, ¿no? Y esa era la que quiero ver.
Efectivamente, también quiero decir que yo conocí a Manuel cuando estaba haciendo mi tesis de la maestría, y quiero recalcar algo que decían aquí en la mesa. Fue muy generoso con la información, tenía información que había logrado conseguir a través de los proyectos, de su participación, de sus contactos, y sin embargo la compartía sin ningún problema. Yo pude acceder a datos de Fonatur, vamos, que eran de manejo interno, gracias a Manuel. Eso sí, había que contarle sus bromas y su carácter, como bien lo decía Felipe, ¿no? Pero dentro de eso, siempre con una gran aportación, siempre dispuesto a poder estar compartiendo sus ideas, sus críticas, sus propuestas. Quisiera pasar ahora a una segunda ronda para hablar de su obra. Les pediría que ahora habláramos de las aportaciones que él realizó, de su legado y de las tareas que nos deja, al igual que nos deja Sergio Medina, qué tareas, qué compromisos a partir de su ejemplo son los que nosotros ahora tenemos y los que las nuevas generaciones también tendrían que estar asumiendo. Sin tratar de ser limitativo, yo me ajustaré precisamente, aparte de lo que me tocó vivir, como les comentaba en mi participación anterior, las aportaciones o legados que tuvimos. O sea, con Manuel Rodríguez Hugo pudimos trabajar documentos desde la esfera estatal hacia el análisis e investigación sobre la importancia del turismo, en este caso a Baja California, aún con las implicaciones que representa este análisis cuantitativo de la importancia de la actividad turística en la esfera local. Para ustedes como investigadores saben la importancia y las limitantes que tiene, cómo medir la importancia económica del turismo en la economía de los estados. Y para esto me estoy refiriendo a principios de los 90, cuando pudimos hacer un trabajo a través de la vinculación con Manuel sobre la importancia económica del turismo para Baja California, tratando de resaltar la importancia en una aplicación de la política pública del desarrollo turístico de Baja California versus el comparativo con la industria maquiladora. ¿Cuál es la importancia del turismo fronterizo medido y comparado con la industria maquiladora, que como ustedes saben en la frontera, sobre todo norte, tiene una importancia pues muy grande en generación de empleos, pero hablando precisamente de los beneficios sociales del turismo, ¿cuál era ese comparativo sobre la calidad de los empleos que genera el turismo versus los de una industria maquiladora? Símil se hizo para la incipiente y el nacimiento de lo que es la industria fílmica. Por aquí Daniel hablaba precisamente de lo que fue el impacto de la industria fílmica en el caso de la filmación del Titanic en Baja California, y también sobre eso Manuel colaboró y hicimos un trabajo a nivel de consultoría por parte de él, yo como funcionario estatal, de la importancia de la industria fílmica para Baja California y comparada con otros estados a nivel de filmación como era Durango, Morelos, la propia Ciudad de México, anteriormente Distrito Federal, ¿no? También resaltaría algunas otras acciones colaborativas en materia de desarrollo del producto, en el cual cuando se iniciaba precisamente hacia el año, le voy a hablar de mediados de los 90, cuando empezamos a trabajar lo que era el desarrollo del producto turístico, el incipiente nacimiento también de la actual ruta del vino, donde empezamos a medir y cómo incorporar a las comunidades nativas o indígenas que habitan en los valles vinícolas de Baja California y cómo estas fueran beneficiarias de un desarrollo del enoturismo hacia las comunidades nativas, ¿no? Probablemente se habla de vinícolas, se habla de restaurantes, pero esa zona es de los Kumiai, de los Quilihuas, donde precisamente tienen un proceso de vino incluso diferente al actual, que creo que también pudimos retomar en esta parte de los talleres de desarrollo del producto, ¿no? Agradezco aquí, a lo mejor en su momento lo hice, también los documentos de política pública que a través de la Dirección General de Política Turística de la Sectur
Manuel compartió a nivel estatal también con nosotros como una parte de poder hacer una réplica de los trabajos de análisis de política que se hacían sobre la importancia de los casinos. Ustedes recordarán que por muchos años se debatió sobre la pertinencia de tener casinos en México y cómo el análisis sobre los modelos turísticos a nivel mundial y los efectos positivos y negativos que tendría sobre la sociedad fue una discusión bastante rica. Creo que pudimos tener algunas acciones, incluso a lo mejor no muy de acuerdo con él, pero veíamos cómo podríamos haber provocado a través de un modelo de desarrollo de los casinos que tuvieran un mayor impacto en las comunidades versus lo que ahorita hay en términos de las maquinitas y casinos en diferentes partes del país, que pues también habría que analizar o ver el impacto que esta industria lúdica tiene sobre el desarrollo turístico, ¿no? También la aportación de los documentos 2020 sobre la visión del turismo en México, los documentos de los perfiles que como consultor de redes, ¿no?, se generaron a nivel nacional para la Sectur, como los documentos de turismo de reuniones, ¿no?, algunos otros de turismo de naturaleza, de algunos de los segmentos que ya se ha tratado de actualizar. También destacaría las aportaciones en la medición del turismo en hogares, ¿no?, como la parte de los movimientos del turismo en México, sobre todo en la parte nacional, cómo se hace esa medición, ¿no?, que también se inició estando él en esta labor del sector. Y destacaría en una parte de la vinculación, hablando de lo que destacaba también Adolfo sobre ese nivel de estratega que lo caracterizó fuertemente, sobre cómo estando en un servidor en el gobierno estatal de Baja California, teníamos un desarrollo de sistemas de información y estadística. Bajo el benchmarking que se realizó a nivel nacional, pues Manuel impulsó y creó el Sistema Nacional de Información Turística a nivel nacional, publicándolo en el Diario Oficial. Posteriormente vinieron los sistemas de información turística estatal, conocidos como CITES, ¿no?, que era una parte de cómo alimentar un sistema de información turística con algunos componentes de geografía, que después devino a lo que a veces ahorita se le conoce como DataTool, ¿no?, que administra la Secretaría de Turismo también, ¿no? Creo que los retos en materia del enfoque social que tiene el turismo es una gran aportación en sus tiempos, obviamente, de estudiantes, así como menciona el doctor Felipe Cuamea, pues ya se hacía una labor de poder dibujar o de tratar de impulsar a nivel de investigación cuál era el impacto social del turismo, y retomaba precisamente este caso de Puerto Peñasco por la cercanía que tenía con Tijuana, que no quiere decir que Tijuana no fuera un gran laboratorio, pero había un caso incipiente de poder iniciar en Puerto Peñasco con este tipo de mediciones del impacto social del turismo. También en esta colaboración con lo del BITS, ¿no?, del Buró Internacional del Turismo Social, y la parte de la ecología, como se le conocía entonces, y se impulsaba esta parte de la sustentabilidad, donde resaltaba precisamente estos impactos negativos que el turismo puede causar cuando no es bien planeado en el medio ambiente, ¿no? Entonces, creo que los retos que deja en materia de investigación son muchos. Hay una investigación sobre la parte del componente cuantitativo que muchas veces destacó, yo resaltaría en sus investigaciones, con unas grandes aportaciones en los indicadores, ¿no?, de medición, en la parte, incluso me tocó participar con él en la parte de la medición de lo que anteriormente se le llamaba turismo de negocios, ¿no? Hoy turismo al parecer va a volver, según la OMT, se le llamaba turismo de negocios, luego de reuniones, y al parecer va a volver en la semántica de la denominación para este segmento, pero aportó bastante también en esta denominación de lo que es la industria en términos de congresos, convenciones, viajes de incentivo y exposiciones, para hacer una cuantificación y una medición de la aportación de este tipo de segmentos a la economía y al desarrollo del turismo en México. Sería parte de lo que me podría comentar. Gracias. Tal vez una de las cosas que me parece más importantes de la relación que tuvo Tania con otras personas fue esta capacidad para generar ideas o controversias sobre un tema específico. En mi caso específico, en mi caso particular, yo lo refiero al tema de sistemas que yo no sabía hasta que
elevado en los sistemas. Respecto a María, bueno, esto se refiere a que tengo un texto sobre esto, que viene los temas desde el público hacia el público. Y él fue el que me prestó el libro de Neira, se llama La Última de Neira, boliviano, que es clásico de ustedes, ¿verdad? Y bueno, planteé una serie de cosas que a mí me sirvieron, y era una idea que yo había desarrollado, y luego empecé a conversar con él y realmente fue muy útil el intercambio de información. Esto viene a colación, en este caso, en el contexto en el que estamos aquí, porque yo creo que los profesores, yo creo que Manuel Rodríguez era un profesor, induce también, guía, cuestiona, somete la idea al cuestionamiento de la mejor manera posible, con todo su carácter y esas cosas que bien se han dicho, y que ayuda mucho a que las personas que tienen una idea, porque puede ser diferente incluso, trabajen en el tema desde estas críticas, que son muy útiles. Yo creo que esta vez, para hablar de Manuel en este contexto, en esta sesión, estos aspectos que nos hacen entender que los profesores y los estudiantes forman parte de un cuerpo colegiado, en realidad, de ideas que tienen que ser confrontadas permanentemente, pero que el que está, por lo menos, apasionado con lo que hace, tiene que sacar porque él lo cree así, independientemente de que esté equivocado. Se puede equivocar. Como bien decía, que no se le bien, se echa a perder, ¿no? Se echa a perder, pues sí se echa a perder, pero eso ayuda a que otros ya no sigan ese camino. Y eso me parece igualmente relevante, porque entonces, bueno, ya se tiene la experiencia de otros que finalmente ayudan a no seguir el camino para buscar otros caminos. Y en ese sentido, me parece que Manuel fue siempre como todo el mundo aquí le conoce, generoso, contribuyente a la discusión, a la apertura y a la información, que es uno de los elementos que alimentan nuestra relación política. Así que por esa razón me parece que Manuel, para la gente que está aquí, que estamos aquí enfrente, pero para otros que están ahí abajo también, fue siempre un personaje. Yo no diría que fue el único, que hay otros que también no podemos olvidar. Raimundo Cuervo, porque mismo Cereza, Edgar Hernández, Octavio Moreira Buscaro, que me parece uno de los más músicos que tiene. Pero que Manuel, conviviendo con nosotros en este contexto, vale la pena recordar, y por eso me parece que a los jóvenes debería de, por lo menos, llamar la atención esta condición en la que la relación con el otro, con el profesor, pero también con el compañero o con otros compañeros de otras disciplinas, tiene algo que decir. Eso sería todo. Con Manuel había que escribir las ideas, porque él decía, he visto gente que trae libros calentándolos debajo del brazo, del sobaco, decía. Y a la hora de discutirse se ve que nada más nos presumiendo. Entonces, las noches de discusiones tenían que terminar con escribir algo, alguna idea en un papel. O sea, no estaba prohibido quedarnos en rollo. Cualquier cosa, pero había que escribirla y seguirla discutiendo, Y Manuel era también el acceso a información privilegiada. Cuando llegaba de vacaciones del DF, íbamos a buscar no porque llegaba Manuel, sino por ver qué libro llegaba y ver si traía esos pancakes que hacía su mamá, el chocolate riquísimo. Entonces, traer los libros de texto costaban 800 pesos, me acuerdo del Samuelson, ¿no? Era casi, vendíamos ahí, pero traía una serie de libros, recuerdo el Homo Ludens de Johann Huizinga. Entonces, gestionaba información y era información que compartía. Su departamento, al que después me pude ir a vivir porque tenía esos libros, se reitera ese ánimo de compartir y de generosidad con la información. Y para los jóvenes, mucho más jóvenes, el tema del interés por la investigación no es para que se vayan a dedicar a la investigación como profesores investigadores, sino para crear un hábito
de cuestionamiento, de plantear preguntas, de replantear las preguntas, de definir hipótesis y de equivocarnos con las hipótesis y con las respuestas. Esa es la intención que se pretende de por qué es importante tener una idea o por lo menos un interés de preguntar y de inquirir sobre temas de investigación. Y la primera contribución escrita con Manuel fue nuestra tesis de licenciatura que versó sobre el impacto del turismo en Puerto Peñasco. Íbamos casi cada 3 meses a Peñasco, durante años. Y ahí descubrí algo también que ayer quizá muchos no se dieron cuenta, pero compartía otra cosa con Sergio Molina. Pocos saben que Sergio Molina tiene un segundo nombre. Y yo me enteré que Manuel no era Manuel hasta el día que tuve que mandar a imprimir la tesis a la imprenta. Ya está, terminamos la tesis, entonces le dije, me voy. Yo estaba en esa época ya en el DF, terminé la carrera y me vino al DF, mi aventura. Dije, ya me voy a la imprenta a que nos impriman nuestra tesis. Y me dijo, no, está mal la portada, la tienes que cambiar. ¿Pero por qué? Mi nombre está mal. ¿Cómo? Aquí dice Manuel Rodríguez Wong. No, mi nombre es Manuel José Antonio. Toma. ¿Pero cómo? Le dije, ¿cómo que te llamas? Fue como que mucho. Sí, pues, lo que pasa es que pues, no me gusta, pero me dijo Manuel. Pues ahí descubrí que Manuel realmente era Manuel José Antonio Rodríguez Wong. Y además siempre incitaba a todo el mundo a escribir. Me incitó a escribir por primera vez con todo el terror a los 23 años en la revista Servicios que alguien comentaba aquí ayer, casi con pavor, pero ¿cómo yo en la revista? Bueno, y lo hacía con todo el mundo. Y después, en aquel primer libro, mi libro de autor que nos prologó Daniel, y además en la tesis nos la prologó Sergio Molina con un pensamiento irreverente y medio poeta de Sergio, porque inventó una cita textual que no existe. Pero era una cita era también como parte de rebeldía nuestra, de decir, creemos en estas cosas aunque nos equivoquemos. Y decía mucho esta cita que me encanta de Sergio Molina, y la pusimos ahí en la entrada de la tesis, y la generosidad también de Sergio, y Manuel nos introdujo, por ejemplo, a mí, a contacto con Daniel, por supuesto con Sergio, con Fabio Cárdenas, con Acerenza, con gente del Politécnico. Recuerdo a Gerardo Guadarrama, a Sergio Rodríguez, a una serie de gentes que realmente era un gusto poder seguir abrevando y discutiendo. O sea, cada café o cada copa de vino era para seguir discutiendo. De todas las contribuciones de Manuel, que además incursiona en el análisis político como funcionario, como empresario, conferencista, profesor, más temprano fue activista, fue agitador, fue recepcionista, fue mesero, encuestador. Pero yo mencionaría de las cosas más recientes su insistencia para que se definiera la cuenta satélite del turismo con INEGI, bueno, que llevó años. Y era de estar picando piedra hasta que cumplía con los objetivos. Eso creo que es algo digno de reconocerse. Y finalmente creo que tuvo un paso por la función pública bastante exitosa, porque nunca, según platicaba su experiencia, mantuvo siempre firmes sus creencias, sus valores, sus convicciones y su ética. O sea, nunca dio el brazo a torcer por hacer las cosas en las que él creía, aunque le costara mucho trabajo y aunque muchas veces estuviera o sintiera que estuviera a punto de perder el trabajo y de que lo corriera. Y además era un excelente profesor. Creo que nos deja, si algo diría yo que Manuel deja, es esa capacidad de estar abiertos a las ideas, de no tener miedo de atreverse y de equivocarse, de trabajar en equipos, aunque en el equipo haya alguien que no sea mi amigo, pero me caiga bien. Si tiene algo que contribuir, sea bienvenido al equipo. Y creo que ese patrón de conducta personal y profesional, creo que marcó a quienes tuvimos la oportunidad de trabajar o estar cerca con él de una manera o de otras. Creo que sería uno de los muchos legados que dejó Manuel Rodríguez
o mejor conocido alias El Güero. Gracias. A nivel de aportaciones concretas, sí, y resalto la cuestión de la información y la cuestión del impacto del turismo de alguna forma. Juntos hicimos un estudio sobre el impacto en el empleo del turismo, que después se publicó en inglés, se publicó por el CONAPO, etc. Y tenía mucho interés, era una presión muy fuerte. A ver, realmente, ¿qué pasa? Por ejemplo, ese famoso efecto multiplicador de la cual se habla. Pues, no sé si ustedes saben de que el efecto multiplicador de 1 a 3 se calculó sobre base de lo que pasaba en Cancún, porque era una falacia total, porque Cancún era una economía protegida, naciente, etcétera, cuando se calcula. Y cuando decidimos entonces hacer estudios a partir de la matriz Segundo, que fue de alguna forma el antecedente de las pruebas satélites, y llegamos a cálculos distintos, era 1.2.5 y llegamos a decir, ojo, ya en 91 cuando hicimos el estudio era 3, ¿no? Y a él le interesaba mucho demostrar que efectivamente el empleo turístico era extremadamente importante, no en el empleo formal, sino sobre todo en el formal, y que había una evolución. Se perdió esta línea, yo creo que es algo que hay que hacer, inclusive. Yo creo que el crecimiento informal en torno al turismo es cada vez mayor. Y bueno, ese es el tipo de actitudes que él tenía y que, en mi opinión, aportaron mucho. Aún en esos estudios formales, que hizo varios, era eminentemente creativo. Me acuerdo otro estudio que hice con él, ya de consultoría sobre el desarrollo de Sonora, y se hizo un trabajo, él básicamente lo manejó y yo la ayudé, sobre segmentos de turistas americanos, estadounidenses, que puede venir ese desarrollo para estimar qué porcentaje, etc. Y a la vez, como contexto de esto, habíamos formulado una especie de modelo en la cual demostrábamos que en alguna forma el turismo estadounidense iba a estar. Y de hecho, pasó, ¿no? No estamos pasando mucho arriba de los 19 millones, porque el modelo se saturaba solo. Eso es una cosa que no se entendía a nivel oficial, ¿no? Y de hecho el estudio que hicimos fue rechazado porque demostraba que se necesitaba 1.500 cuartos y el proyecto era hacer otro Cancún en las constelaciones, ¿no? Y hay así tesonero de que mantenemos, porque acá en San Felipe pues perdimos la mitad del dinero del contrato porque no nos obligamos a volver a hacer el cambio para demostrar lo que no era correcto, y se cayó el estudio y punto, ¿no? Ese era su tema de trabajar. Yo creo que es una lección de vida muy importante para los jóvenes, porque es muchas veces muy fácil de hacer decir a los datos cosas que no tenemos, ¿no? Y hay una cuestión de ética a través de las investigaciones que hacemos, ¿no? Finalmente, resaltar nuevamente lo que acaban de decir todos, la forma de trabajar en equipo y la forma de compartir información. Si yo pude muy rápidamente aprender cosas de turismo, porque la verdad me pasó información que no existía, ¿no? Los mismos libros que quizás te había pasado unos antes de me llegar a mis manos rápido, fue como en ciencias sociales se habla del portero, ¿no? El que le introduce a una persona que va a encuestar o una cosa así. Él fue mi portero en el mundo, no fue bueno, pero no fue bueno, pero sí fue mi portero y rápidamente me permitió de hacerme un bagaje de base sobre el cual pude tratar modestamente los temas. Bueno, pues muchas gracias. Yo nada más recupero algunas de las ideas que se han expresado aquí. Como ser humano, una persona afín a causas sociales y a movimientos estudiantiles, un funcionario de trayectoria, consultor ya en sus últimas décadas, pero académico de corazón, ¿no? Siempre que pudo rescatar un espacio para la academia, no lo desaprovechó, con una gran capacidad para debatir y para trabajar, y con una gran estrategia. Dentro de sus aportaciones, la generación de indicadores, de metodologías, de sistemas de información,
la gran cantidad de estudios de segmentos, tanto a nivel local, estatal, nacional e internacional, sus estudios de prospectiva, sus estudios de perfiles, dijéramos todo un ejemplo de productividad, de creatividad y de reflexividad. Manuel, donde quiera que estés, nuestro reconocimiento y agradecimiento por tus regalos. Al igual que en el caso de Sergio, les pido que nos levantemos y le demos un aplauso.